Hablemos de los conflictos. ¿Qué hacer antes que denunciar? ¿Y por qué? ¿Por qué antes que denunciar se tiene que hablar? ¿Se debe mediar? ¿Los problemas se pueden solucionar sin crear traumas o violencia? Demos paso, pues, a la intervención de nuevo de Alejandra Gámez, quien, como hemos dicho antes, está acabando su estudio en mediación multidisciplinar. Canta esa canción, se llama Sueños y dice, quiero que los sueños se hagan realidad, ¿no? Que hay que ponerle energía para que realmente sucedan. Creer en ellos y darles fuerza. En mayo del 2020, en plena pandemia, sucedió algo muy curioso. Yo era agente de seguros, trabajaba en una gestoría, había hecho un máster en recursos humanos y bueno, estaba por ello, ¿no? En el colectivo de convenios con los trabajadores. Sabía que había una indemnización porque se habían enfermado por una enfermedad de transmisión, ¿no? De efecto contagiosa, pero el hecho de que no pusiera COVID-19, porque claro, cuando se redactó la ley no sabía que esto iba a pasar, pues hacía de que no tuvieran esa indemnización. Me puse afónica, se me dañó un menisco y empecé a darme cuenta que no podía mentir, que me costaba muchísimo ver la injusticia ante los hechos, ¿no? Lo que pasaba con el COVID. Me afectó muchísimo ver clientes morir, una persona que veía una semana, a los 4 días moría y no poderme despedir, no haberle dicho lo mucho que le quería o lo importante que era para mí. Bueno, eso sin contar ya cuando morían en América, en Colombia, en Estados Unidos, algún compañero, alguna compañera de colegio. Fue muy duro, pero de todo ese conflicto que pasó con el COVID, empecé a darle un giro a mi vida, sobre todo profesional, y empecé a estudiar mediación, que es lo que le ayuda a las personas a resolver un conflicto. Empecé a buscar universidades, mirar dónde podía ser mejor, que estuviera completo, ¿no? Y encontré la mediación multidisciplinar. Antes de denunciar se puede mediar, habla de esto, de cuando a veces, cuando esto me pasó yo tenía que 41, por ahí andaba, donde se supone que ya teníamos arraigado nuestra profesión. Pues encontré en la mediación multidisciplinar ese camino para seguir una profesión diferente. Les explico qué es un mediador. Es una persona que sirve de puente entre las dos partes en las que surge un conflicto o un problema. El mediador debe conocer en profundidad las culturas y argumentos de ambas partes al estudiar el origen del problema, con el objetivo de buscar una solución y conseguir la comunicación adecuada para ambas partes. A mí me ha gustado ayudar a las demás siempre. Desde que era muy pequeña en Colombia, me lo inculcó mi familia. Yo me crié con mi abuela, con Raquel Rodríguez, y bueno, todas las hermanas de mi madre, mientras mi madre trabajaba en otra ciudad. Para mí el ver el conflicto era muy pequeña, pero yo miraba a mis tías un poco hacia arriba y veía el conflicto que había y decía, bueno, pero se podría solucionar de esta manera. Luego fui creciendo y me di cuenta que la familia es súper importante. Por eso hoy traigo mediación familiar, porque cuando se emigra y a veces se deja parte de esa familia en el país de origen, pues duele emigrar. Lo echas de menos, las Navidades, por ejemplo, que ahora se acercan para mucha gente, es una fecha difícil, ¿no? Se recuerda, se añora, se desea celebrar de esta manera y a veces no se logra por temas climáticos, por ejemplo, porque no se tiene la familia, porque no hay esa motivación, porque cambia. Dentro de la mediación familiar, pues me encontré que podría evitar divorcios, separaciones, que podía llegar a unir por malos entendidos. Mientras no haya un delito, que lo explicaba Carlos Muñoz más temprano, la mediación puede existir. Derecho a alimentos, cuidado de personas en situación de dependencia. Cuando algún familiar sufre un accidente, también lo vi cuando era agente de seguros, me dolía muchísimo cuando, digamos, había un accidente de tráfico y una persona joven quedaba inválida. Ostras, el impacto no solamente para esa persona, sino para el núcleo familiar era, vamos, a veces no tenían seguro o el irresponsable que lo atropellaba no tenía seguro. Eso a mí me afectaba como persona, quedaba muy mal. De hecho, cuando quedan cuadraplégicos y fallecían, bueno, ya ni te cuento. Y cuando eran hijos únicos de una sola familia, era una cosa impactante. Aquí en la mediación se habla de eso, ¿no?
del cuidado de las personas en situación de dependencia, cuando tenemos a nuestros padres mayores que no se pueden valer por sí mismos. Luego viene lo del ejercicio de la patria potestad, la tutela, o sea, son temas que muy pocas veces las familias constituidas podemos llegar a ver y no sabemos realmente el daño que puede llegar a causar en un menor. Conflictos derivados del régimen de visitas, cuando le dicen a un abuelo que ha criado a ese nieto, no puedes verlo. Ese abuelo queda destrozado. O sea, le quita el motor de vida al abuelo o a la abuela, o incluso a los dos a veces, el no poder ver ese nieto. Y es un conflicto que hablando por medio de la mediación se puede llegar a integrar para el bien de esos abuelos y para el bien de esa criatura, que el amor de esos abuelos le hace falta. Esta mañana hablaba de amor, del poder, el querer ser desde el sentir, ¿no? Esto es mediación, hacerlo con amor. Cuando se adopta un hijo, cuando una familia llega a la conclusión de que tiene que adoptar un hijo, ya ha pasado por un proceso en el que le ha sido negado el poder tener ese bebé, ese niño, esa niña. El proceso de adopción es difícil, a veces es largo, casi que imposible, y pasan por muchísimos procesos. Cuando lo llegan a tener, es curioso, porque a veces cuando ya tienen el bebé, o el niño o la niña, independientemente del país de origen, a veces se separan. Y ese niño queda un poco en el limbo, quédatelo tú, o que vuelva a su país. Y ahí es donde la mediación los une y vuelve a ser al origen, a decirles qué les motivó a empezar este proceso tan largo, tan difícil que es adoptar. Me he encontrado con familias acogedoras que al principio todo marcha muy bien, pero a medida que el niño empieza a generar un conflicto, a presentar unos problemas de X o Y, pues lo quieren devolver, como si fuera un regalo. Como cuando la bici te sale un poco estropeada y el freno no le va bien. Pues no, estamos hablando de seres humanos. Es importante en la mediación concientizar siempre que somos seres humanos, que no somos un dígito más dentro de un código penal o dentro de un código civil. Me llenó de satisfacción saber que podía llegar a unir, porque últimamente nos quieren dividir mucho, y pienso que entre más unidos estemos como seres humanos, como personas, yo creo que mejor puede ir la situación, no solamente económica, sino emocional a nivel sociedad. Luego viene, este es mi tacón de Aquiles, porque también hay mediación laboral, civil, comunitaria, y sobre todo los abogados, trabajamos mucho con abogados, los mediadores, para evitar de que se lleguen a penas, digamos, más endurecedoras, ¿no? Vuelvo y repito, mientras no haya un delito. En mediación intercultural, que luego les explicaré las diferencias que hay, se basa en que hay un fenómeno migratorio y la diversidad cultural. Aquí yo sé que hemos venido los que tenemos que estar y que esta información debe llegar después por medio de redes sociales y de links, pero lo más importante es que somos una población diversa. Ibiza, como bien lo decía la alcaldesa al inicio, es una isla de puertas abiertas. Pero así como tenemos las puertas abiertas, queremos que sea dentro de un marco legal. Tenemos una diversidad muy amplia cultural y siempre nos hemos adaptado a ese cambio, a esa diversidad. Los motivos por los que uno emigra son varios, pero digamos, las ecológicas, el por qué se hace la emigración y la inmigración, que también lo explicaré. La emigración es una salida de un país en otro. Y la inmigración es la llegada a un país de otro. Una es la salida y el otro es la llegada. Aquí en este punto, digamos, la exclusión social, la ausencia de rasgo familiar, las diferencias lingüísticas, a veces de idioma, y culturales. Y esto trae precariedad laboral. Por eso me gusta esa mediación, porque soluciona varios de los problemas sociales que actualmente tenemos. Una forma de contrarrestar todos estos problemas sociales que viene generando esa multiculturalidad es la formación, es conocer, es el trabajo que estamos haciendo hoy en este foro económico. Porque en este foro económico a los ponentes no nos interesa llenar esto de 250 personas. No, nos interesa que si somos 20, con que hayan aprendido 19, con que hayan aprendido un poquito, aunque les haya quedado la diferenciación de qué es un arraigo social, de uno laboral, o qué es una mediación multidisciplinar, ya estamos contentos. Luego habrá un link y pasaremos la información, porque la información veraz, a tiempo y oportuna es lo que hace que tomemos buenas decisiones. Y esas buenas decisiones hacen que nosotros seamos mejores seres humanos, mejores personas y que nos sentamos dentro de un engranaje económico dentro de las Baleares.
Se conoce fenómeno migratorio como el desplazamiento de una persona o grupos de personas a un país o región a otro con el fin de conseguir una mejor calidad de vida. Esto me gusta hacer énfasis aquí porque cuando tú emigras buscas una estabilidad no solo económica. Algunos buscamos paz, buscamos poder tener una familia, ir a la compra sin miedo de que nos roben, nos secuestren o vivir un asesinato. Últimamente una guerra. Tenemos muchísima gente de Europa del Este que está aquí atemorizada, que no sabe hablar español, mucho menos catalán, y que se encuentra en una situación de verdad que necesita apoyo. Y no es apoyo ahora, es durante y después, porque después de una guerra el impacto social y económico de las personas y de la nación como tal es deplorable. O sea, la reconstrucción es larga y lenta. Y si vienen a Ibiza, tenemos que ser conscientes como ibicencos de corazón de que todos hacemos parte de que tenemos que unirnos, porque eso le pasa a él, no a mí, afecta. ¿Qué pasa? Por ejemplo, alguien viene de África, no sabe el idioma, está desempleado, no tiene padrón, no se puede arraigar, como comentaba Livia anteriormente, porque no es fácil. Llega un punto en que tiene que robar. Y si roba puede ser mi supermercado o la tienda del lado o al hombre que va caminando en la calle. Entonces sí nos afecta y nos afecta a todos. Y entre más unidos y más sensatos seamos ante esta situación, mejor la podemos solucionar. Porque es muy difícil hacer, pero es muy difícil decir el cómo, el formarnos. Según el tiempo de este movimiento puede ser permanente. Hay gente que, digamos, viene a nuestras islas, trabaja un tiempo y retorna. Otros nos quedamos y formamos familia y creamos empresa. Entonces pueden ser permanentes las migraciones o pueden ser solamente momentáneas, como de estación. A veces se inicia una nueva vida, que eso es muy importante también decirlo, porque a veces vienen, tienen hijos y retornan al país, pero esos hijos ya son españoles. Esos hijos ya se sienten que esta es su nación, que este es su país y que van a salir adelante por él. Entonces ya se termina como ese ciclo migratorio. Para mí, como persona, es muy importante tener esta información porque con ellos podemos tener herramientas para salir adelante y solventar muchas situaciones. Este cuadro me gustó porque hay muchas formas de llegar y las leyes, depende de cómo lleguemos, nos tratan. No es lo mismo llegar en avión con una visa de turista que llegar en un barco. Bueno, puse un barco porque no encontré una patera literalmente. Aquí viene algo importante. La definición de migración, volví a explico, es un movimiento de una persona, grupo o animal que realiza de un determinado lugar a otro. La inmigración es la entrada de una persona, grupo, para instalarse. La persona que inmigra se llama inmigrante. Y viene la emigración, con E, que es la salida de personas de su país de origen para vivir en otro. A la persona que emigra se llama emigrante, porque de España también salen personas, salen profesionales, sobre todo de alto coeficiente intelectual y de algunas profesiones, porque aquí no se le da la estabilidad necesaria. Por eso es importante mantener una sociedad donde se estimule la formación académica, donde se estimule especializarse, donde no tengamos que prescindir de un cardiólogo por otras ideologías como la lengua. Necesitamos gente profesional que realmente se forme y que esté aquí para darlo todo. Hay muchos médicos, por ejemplo, que vienen de otros países y que llegan aquí a hacer otras gestiones, a trabajar en algo que no es medicina, necesitando, digamos, médicos, por poner un ejemplo entre tantos. Viene el tema del ámbito, que es dependiendo del país o la región, la aplicación. Ahora hay una nueva normativa que se le aplica a los animales también, sobre todo la migración, pero la inmigración y la emigración no aplica. El tiempo, si es permanente o total, o si es temporal, y el origen. El origen de la palabra migración, digamos, viene del latín, que significa migrare, cambiar de residencia, moverse. En migración, que significa venir de un lugar para otro, y el latín emigrare, que significa trasladarse a otro lugar. Definiciones de multiculturalismo que pienso que es importante, y utilicé un mapa con diferentes banderas porque a veces pienso que las fronteras están en la cabeza. Pienso que el respeto hacia las personas, incluso hacia nosotros mismos, es algo que tenemos que traer como seres humanos. No porque seamos de una nacionalidad se tenga o se deje de tener.
El multiculturalismo describe la existencia de diferentes culturas compartiendo en un mismo territorio o espacio. Y en ese mismo tiempo y espacio, es decir, hace referencia a la diversidad cultural existente en una sociedad occidental contemporánea. El interculturalismo implica una integración dinámica entre culturas. Este término afirma explícitamente la realidad del diálogo, la reciprocidad y la interdependencia, que expresan más bien un deseo, un método de intervención por medio del cual la integración entre las diferentes culturas sea una fuente de enriquecimiento mutuo. Por eso utilizo el interculturalismo. De aquí viene este foro, para interactuar entre todos, no sentirnos excluidos y ser parte de un engranaje. La problemática que intenta solucionar la mediación multidisciplinar en algunos de los problemas que se enfrenta la educación intercultural son: el principal problema que se plantea es el enigma. Hay que tener en cuenta que la deficiencia lingüística de los hijos emigrantes son también notables respecto a la lengua de su país de origen. Recuerdo que cuando estudiaba esto veía ejemplos, ¿no? De mujeres que, digamos, en su trabajo eran discriminadas por su acento, por su raza, por la forma en que se vestía, incluso por su tipología. Si tenía muy grande determinada zona del cuerpo, pues a las otras no les hacía mucha gracia. Yo pienso que de estos temas hay que hablarse hasta que esto se normalice y se vea lo que decía el Policía Nacional esta mañana, de que uno a veces no escoge el color de piel o la fisionomía o la forma o el acento de hablar o de pronunciar X palabra. Yo pienso que los seres humanos tenemos que reconocerlos por lo que pensamos, por lo que hacemos, por la forma en que hacemos nuestro trabajo. Y ahí sí decir, bueno, pues hace esto bien, esto no tanto. También me parece importante como seres humanos, como personas pensantes, desarrollar las habilidades en las que somos buenos, especializarnos en ella y tener fe en nosotros mismos de que lo podemos hacer cada vez mejor. Yo pienso que siempre vamos a tener diferencias, pero las personas se entienden hablando. Y si llegamos a plantear un problema con respeto, yo creo que la sociedad puede avanzar. Como extranjeros, hay algo muy importante que trataré mañana, es sentirnos importante de dónde somos, de dónde venimos. Eso es vital, porque si sabemos quiénes somos hoy, tendremos la capacidad de tener el norte de ver hacia mañana. El poder decir, yo soy valioso en esta tierra porque hago esto y mi función es mover esto y quiero que esto trascienda de aquella manera. Porque si siempre seguimos pensando, no es problema mío, es problema del gobierno, es que no me resuelven y no me formo, no me educo y no me integro, vamos a perder. No solamente como extranjeros, sino como ciudadanos baleares. Y lo más importante, tendremos un futuro muy corto y de mediano plazo. Pienso que tengamos en cuenta, entre más nos integremos, en que intentemos ser mejores seres, podemos salir adelante. Dejar la queja. La queja es algo que mata. No solamente el diálogo interno que hablaba el policía esta mañana, sino que siempre estoy, ay, Alejandra, va a llover, no va a venir nadie, pero es que el vuelo de Mallorca no ha venido. No quiero queja, quiero soluciones. Quiero decir, es el primer foro, han venido 15 personas, están los ponentes, está la diseñadora esperándonos, están las modelos, está la gente que de verdad cree en Ibiza y cree que podemos salir adelante todos juntos, sin divisiones, porque ya estoy cansada de que nos dividan tanto. Tenemos que existir entre todos y darnos nuestro espacio. Uno de los objetivos de la mediación multidisciplinar que más me atraen es la convivencia intercultural, la participación ciudadana, que justamente el Policía Nacional que estaba esta mañana es el delegado de inspector ciudadana. Y hay participación ciudadana en los ayuntamientos, en el Comcel, y nos podemos acercar y tener información de ahí de cómo poder actuar. Otra de las cosas que me gusta de la mediación es que es un recurso para prevenir y resolver determinados conflictos que surgen en los entornos multiculturales, con el vecino, con el trabajo, con la familia. Y este es el principal objetivo. Una de las cosas que se da, es que me falta esta página, en la justicia. La justicia es algo muy importante para nosotros los extranjeros porque a veces venimos de un país que tiene conflicto, digamos, con lo que es la Policía Nacional. Creemos de que nos agreden porque muchas veces en nuestros países de origen es así. Aquí la policía, además de ejercer las normas, también tiene brigadas en las cuales podemos tener información.
Y así hay muchas más entidades de las que aquí tardaría mucho en empezar a nombrar, pero yo creo que si con respeto, educación e interés llegamos a ellas, podemos tener esa información. Los tipos de mediación que normalmente maneja la multiculturalidad son 3, que es la mediación creativa, la rehabilitadora y la preventiva. Digamos que esta federación se apoya mucho en la preventiva, en decir cómo tenemos que actuar, qué debemos hacer antes de. O sea, si antes de poner una denuncia buscamos un mediador que nos ayude a solventar el problema y no entrar en el círculo que tiene el sistema judicial, que puede tardar años en resolver una disputa. Si sabemos cómo llegar a ese mediador y que nos resuelva, nos vamos a ahorrar muchísimo tiempo en dilatar un problema. Porque muchas veces cuando escucho a 2 partes, ¿no? O sea, la mediación funciona así: una persona va a poner una denuncia, yo llamo al que denuncia y al denunciado. Escucho una parte, escucho la otra y luego los junto, ¿no? Pero no es para crear como una confrontación, al contrario, es como para encontrar puntos en común y puntos que no están de acuerdo y que ese es el conflicto, y empezar a como desenredarlo, ¿no? Como cuando tienes un nudo, lo empiezas a desenmarañar y te das cuenta que tiene más en común que no. Entonces, normalmente se hace un común acuerdo, se firma y eso se pasa y ya se cancela lo que sería la denuncia. Me pasa mucho en mediación familiar, cuando los padres son mayores y no se quieren hacer cargo del cuidado y no quieren llevarlo a una residencia. Me pasa mucho en padres que se quieren divorciar rotundo, luego después de una mediación incluso la relación como pareja mejora. Y así. Entonces, este foro trata de mediación preventiva porque damos mucha información acerca para evitar que hayan daños. Pensamos en un futuro hacer muchos más foros, no solamente en Ibiza, sino en Menorca y en Mallorca, con una mediación creativa, como lo que estamos haciendo: mezclar cultura, mezclar un poco de folclore, un poco del margen legal con gestoría. Mañana vendrán abogados, entre ellos una penalista, para que sea algo creativa y no sea aburrido, que se vea de una forma dinámica, entre otras porque casi nunca hay un foro como este que maneje economía y extranjería, y por eso es el primero. Luego viene la rehabilitadora, que era lo que hablaba inicialmente cuando entramos en un proceso, ¿no? Cuando a veces te despiden del trabajo y tú no sabes ni por qué y creas como digamos en un shock y quieres mediar con ese jefe que no te quiere pagar el finiquito, que no te quiere tener en cuenta X horas, o que piensas que el contrato laboral que te ha hecho no corresponde a lo que realmente habían pactado inicialmente, que nos pasa muchísimo, sobre todo a los extranjeros cuando, porque lo he vivido, se les va a vencer el contrato de trabajo y entonces, oye, que se te va a vencer, que por cierto, que lo había anunciado, cuando se nos va a vencer la tarjeta de residencia, sobre todo la RM en general, hay un plazo que son 90 días antes, digamos, si vence el 1 de enero, pues tenemos 3 meses antes. Yo recomiendo que esos 3 meses, si es el 1 de enero, pues el 1 de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, empieces a hacerlo. Dime. Bueno, son 60, vale. Y 3 meses, entonces los 90 días son después. Pues yo recomiendo de que empiecen desde ese momento, desde antes, no a esperar de que se les venza, porque así tienen un margen de maniobra más grande. A eso es lo que me refiero de no siempre decir, es que es la casa del mar. No. Si tú puedes hacerlo 60 días antes, como dice mi compañera Livia, que seguramente será así, porque esa es su especialidad, pues hazlo. No esperes a que llegue faltando 2 días y luego empieces a sufrir los próximos 3 meses. Hazlo antes, así tienes más margen. Y le puedes decir al empleador lo que hay. Porque, ojo, el empleador muchas veces hace esto porque se quiere curar en salud. Porque, claro, si le viene una inspección laboral y le sanciona, no son poquitos los miles de euros que le cobran. Entonces, yo creo que dando esta información, teniendo tranquilo al empleador, al empresario, independientemente que sea español o sea extranjero, porque la ley a nivel de contrato laboral le afecta igual, yo creo que podemos solventar muchas cosas. Que la información fluya, que es lo que hoy espero. Crear este link que se está grabando, muchas gracias a Sin Estrés por todo su trabajo, y que cualquier persona en cualquier ámbito español le dé clic y lo pueda leer, lo pueda ver, pueda basarse, pueda tener argumentos para continuar.
La conclusión es que debido al creciente número de personas que migran, como hablaba en mi primera exposición, esto va en aumento y tenemos que tomar decisiones hoy, ahora. Cuando salgan de este foro, se queden claro con algo. Se ha creado una asociación intercultural en la que conviven diversas culturas, por lo que es importante desarrollar estrategias y procesos de mediación para crear una convivencia intercultural basada en el respeto y la igualdad. La mediación comunitaria surge para prevenir o resolver cualquier tipo de choque o conflicto derivado de la convivencia de personas de distintas culturas, como puede ser conflictos vecinales, la de los espacios públicos o privados, alquileres de vivienda, entre otras. Entre los retos y desafíos más importantes que trata la mediación comunitaria se puede destacar el desarrollo de políticas sociales, por ejemplo. A la hora de elegir gobernantes, tenemos que ver gobernantes que tengan un buen currículum, que tengan profesión, que no tengan antecedentes penales, como nos piden a los extranjeros, pues que estos gobernantes también sean buenas personas, que si van a aplicar una ley, lo hagan con criterio propio, que tengan formación universitaria y que no nos cuenten luego historias que realmente a veces creo que ni ellos mismos se la creen. Concienciar a la población sobre la necesidad de la mediación comunitaria para una mejor convivencia. La formación de los mediadores interculturales, ofreciendo más formación específica a la hora de trabajar en este ámbito. Porque mediador tiene que ser universitario, una persona que haya echado horas, que le duela y que le guste su profesión, que esté certificado por una universidad. Porque es que a veces te encuentras con personas que realmente no lo son, y eso hace de que la mediación pierda fuerza, como cualquier otra profesión. Tenemos que ser profesionales de universidad, tenemos que motivar a nuestros jóvenes, a toda persona que quiera. Yo ahora mismo estoy terminando este máster y mi mira es mejorar una licenciatura que tengo en grado. Siempre hay que estudiar, siempre hay que formarse, esto nos ayuda. De hecho, hay una cosa que voy a hacer inciso en ello porque me decía, no, es que el extranjero viene y se lo dan todo. Yo no conozco al primer extranjero que viva de ayudas. Todos madrugamos, trabajamos, somos autónomos, creamos empresa, creamos familia. De hecho, muchos, la mayoría, hacen oficios que su país no harían nunca. Porque le echan ganas, porque dejan el orgullo atrás y tiran para adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos emprendedores desde el momento en que emigramos y que siempre se puede mejorar como persona, siempre se puede estudiar, siempre se puede formar y que no hay tiempo. Mañana vendrá un expositor que me encanta, se llama José Luis Alcalá y es campeón de Greco-Voz y habla, por ejemplo, una de sus clientas tiene 70 años y hace ejercicio aún. Entonces, a veces los límites son mentales más que lo que realmente son. Entonces, para cerrar ya este ciclo de la formación, de la mediación, es importante que todos nos formemos, nos animemos a estudiar lo que nos guste y tal vez desarrollemos una pasión que tal vez creemos que está oculta. Bueno, pues esto es todo, amigos. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego. Gracias, Alejandra.